Buenas tardes a todos. Mi nombre es Erika Bardales Lascano y hoy vamos a platicar de cómo analizar un delito. Esta clase 2 comenzaré con una reflexión. ¿Cómo analizo un estudio de un delito? Si bien es cierto que hay muchas escuelas, que hay teorías, que el causalismo, que el finalismo, que el funcionalismo, que los eclécticos, ¿cómo analizo un estudio de un delito actualmente? Bien, como hemos observado en apartados anteriores, el estudio del delito y sus elementos tiene diversas escuelas científicas que han permitido que esta disciplina esté en constante movimiento. Esto es así porque el derecho penal responde a movimientos sociales que le permiten desde las fuentes reales conocer en una época y sociedad determinadas necesidades concretas. En ese sentido, y desde el estudio científico, el análisis del delito nos va a incluir tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, formas de intervención delictiva, grados de ejecución del hecho y, por supuesto, las consecuencias jurídicas. Comencemos con el tema de la tipicidad. La tipicidad en la actualidad como concepto y elementos es el resultado de la evolución natural de las ideas y la sociedad. Por ello, actualmente en esta se estudian los elementos objetivos que propuso el causalismo, fue quien inició, lo formalizó el finalismo, los elementos subjetivos y normativos del finalismo, con los juicios de valor y la imputación objetiva del resultado como propuesta del funcionalismo. ¿Cuál es este concepto o noción? El concepto de tipicidad aceptado por México se basa en la categoría propuesta en 1906 por Ernesto von Däniken, entendida como el encuadramiento de la conducta en el tipo penal. No se trata de un encuadramiento físico-mecánico, sino de una relación entre el comportamiento del sujeto activo y la descripción de la conducta contenida en el tipo penal. De suerte que, si la conducta del sujeto activo en sus presupuestos esenciales se relaciona con el tipo penal, entonces tenemos tipicidad. ¿Cuáles son sus elementos? La tipicidad cuenta con 3 elementos: los elementos objetivos, los elementos subjetivos, valorativos y los normativos interpretativos, además de contar con un análisis de la imputación objetiva del resultado. Respecto de los elementos objetivos descriptivos, los mismos se entienden como las características que exige el tipo penal para considerar que la conducta sea contraria a la ley y exista tipicidad. Estos son genéricos y abstractos, lo que significa que cuando se realice el análisis de la tipicidad, el hecho podrá o no contar con todos y cada uno de ellos. Por ejemplo, en el homicidio no se exige una calidad específica, mientras que en los delitos cometidos por servidores públicos, sí. Los elementos objetivos del tipo son los siguientes: sujetos, que se dividen en activo y pasivo; calidad de sujetos, cuando lo requiera el tipo penal, ya sea para el activo o para el pasivo. 3, conducta, misma que puede ser de acción, omisión o comisión por omisión. 4, bien jurídico tutelado, el cual debe analizarse si es personal o es suprapersonal. 5, objeto material. 6, circunstancias de tiempo, lugar, modo o situación que exija el tipo penal. 7, medios comisivos como violencia física o moral. 8, nexo causal. 9, resultado, ya sea formal o material. Y el elemento 10 sería la imputación objetiva del resultado, que es el análisis de quién crea el riesgo, quién sale de la protección de la norma, quién debería asumir el resultado. Esos son los objetivos. Ahora, los elementos subjetivos del tipo penal son dolo, el cual se estudia como directo o eventual, y culpa, ya sea consciente o inconsciente. Y un tercer elemento, que pueden ser elementos subjetivos específicos descritos en el tipo penal, por ejemplo, ánimo, tendencia o propósito. Ahora, respecto de los elementos normativos del tipo penal, estos son la interpretación jurídica de la norma, cuando se acude a una fuente jurídica para conocer el alcance del tipo penal, por ejemplo, familiares hasta el 4º grado; o una interpretación cultural, cuando se acude al contexto de la sociedad desde una interpretación nativa, académica o doctrinaria, por ejemplo, vida en convivencia o petrolífero. Finalmente, vamos a estudiar, les decía, la imputación objetiva del resultado con la valoración de que el
resultado es objetivamente atribuible al autor siempre que éste hubiese creado un riesgo no permitido, que dicho riesgo no permitido se haya concretado en un resultado y que el resultado pertenezca al ámbito protector de la norma de que se trate. Cada uno de estos elementos para el estudio de la conducta determinada en el mundo fáctico se entiende de la siguiente manera. En el marco siempre, por supuesto, del principio de legalidad. Sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Dijimos que se dividía en activo y pasivo. El primero es el autor o partícipe del hecho delictivo y el segundo es el titular del bien jurídico quebrantado. Luego, calidad de sujetos. Esta calidad debe ser exigida en la descripción típica. Puede ser para el activo o pasivo. Su función es permitir distinguir entre delitos que pueden ser cometidos por cualquier persona y delitos especiales, propios, impropios y de propia mano, en los que es preciso acreditar una cierta calidad personal del sujeto activo o pasivo. Por ejemplo, en el tipo penal de desaparición forzada de personas, se establece una calidad para el sujeto activo al mencionar que debe ser un servidor público. Por lo que respecta al sujeto pasivo, sirve de referencia, por ejemplo, el tráfico de personas menores de edad, que refiere como sujeto pasivo a una persona menor de edad. Tercer elemento, conducta. La conducta, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se define como la manera como los hombres se comportan en su vida y acciones. En el derecho penal es el movimiento corporal voluntario que puede ser doloso o culposo, proveniente de un ser humano, que la dogmática penal califica como sujeto activo. Se considera de acción cuando existe el resultado formal o material y el agente es cualquier persona. ¿Vale? Ejemplo, homicidio. Alguien dispara y mata a alguien. Se va a considerar de omisión cuando existe resultado formal concretado con el nexo normativo del resultado, ya que existe la obligación de hacer algo ordenado por la norma, diríamos la normatización, y de comisión por omisión a la que se atribuye un resultado material y el agente cuenta con calidad de garante, es decir, con una obligación. Nótense cómo el de acción puede ser con resultado formal o material. El de omisión, su resultado solo será formal por la normatización. Y el de omisión, su resultado va a ser material y se tiene una calidad de garante. Por ejemplo, en la conducta de acción tendríamos el homicidio. En una conducta de omisión simple, el delito de omisión de informe médico forense. Y en una conducta de comisión por omisión, el delito de abandono, negación y práctica indebida del servicio médico. ¿Vale? Cuarto elemento, bien jurídico tutelado. Es todo valor espiritual o material que el derecho protege por razón de beneficio o utilidad que pueda proporcionar a las personas. Puede ser personal o suprapersonal. Es decir, representa el valor o interés que protege la norma penal. El personal cuando afecta a derechos de intereses jurídico-personales y es suprapersonal cuando afecta derechos legítimos o sociales. Verbigracia. El delito de robo protege solo la esfera jurídica del gobernado. Esto es su patrimonio. Por ende, sería un bien jurídico personal. En cambio, el delito contra el medio ambiente protege un bien jurídico suprapersonal, que es precisamente el derecho de la sociedad a un medio ambiente sano. Espero dejarme entender. Elemento 5, objeto material. Es la persona o cosa sobre la que recae la conducta del sujeto activo. Se debe siempre distinguir del bien jurídico. Por ejemplo, en el homicidio, el bien jurídico es la vida y el objeto material es la persona fallecida. 6. Circunstancias. Son aquellas descritas en el tipo penal. Pueden ser de tiempo, por ejemplo, al que en tiempos electorales puede ser de lugar. Ejemplo, al que en lugar despoblado puede ser de situación, al que en estado de necesidad. Cada una de estas diversas posibilidades deben ser exigidas por el tipo penal, pues si la conducta no encuadra exactamente, no se da la tipicidad del hecho que se pretende imputar. 7. Medios comisivos. Son elementos que se presentan cuando el tipo penal exige el empleo determinado
de algún medio para integrar la conducta. Puede ser, por ejemplo, violencia física, violencia moral. Se me ocurre un robo con violencia o el feminicidio por razones de género. Es un medio comisivo. 8. Nexo causal. Es la relación lógico-natural entre la conducta activa del autor y el resultado típico. Si bien es cierto, eso es un resabio del causalismo, actualmente se usa, pero desde una perspectiva probatoria. Es decir, que me puedas probar la conducta del activo y el resultado causado. Este nexo se ha evolucionado y se aplica ahora muy continuamente con temas de prueba. Pruébame la conducta y el resultado con un elemento probatorio. 9. Resultado. Implica la consecuencia misma de la conducta. En el mundo fáctico, puede ser formal, que significa que no provoca un cambio en el mundo exterior o tangible, como ocurre en la aportación de arma de fuego, o material, que cambia objetiva y estructuralmente las condiciones sociales. Por ejemplo, el homicidio. Baja el estándar de población. ¿Vale? Estos son los elementos objetivos descriptivos. Luego vamos a los elementos subjetivos valorativos, lo que se valora. Tenemos primero al dolo. El dolo significa que el autor comprende el sentido normal de los elementos esenciales del tipo penal y quiere la realización de dichos elementos. Puede ser directo, lo cual acontece cuando el autor del hecho se presenta como segura la realización del resultado típico. O puede ser eventual, que ocurre cuando el autor del hecho se presenta como poco segura la realización del resultado y acepta el mismo en caso de que se produzca. Les pongo unos ejemplos. Un sujeto que dispara un arma de fuego con un tiro en la cabeza actúa con dolo directo, pues conoce y acepta el resultado. En cambio, un sujeto que entra a una tienda de autoservicio armado con la intención de robar, espera que no se oponga el cajero, pero en caso de hacerlo, acepta disparar. En este caso se tiene dolo eventual. Dolo directo respecto del robo y dolo eventual respecto de las lesiones. Estas dos diferencias atendiendo a la intención del sujeto activo. En ese orden de ideas, es evidente que el dolo está contenido en el tipo subjetivo, pero el dolo debe estar dirigido hacia el sentido de la descripción típica objetiva para poder diferenciarlo. ¿Vale? En ese sentido, vamos después a la culpa. La culpa representa el quebrantamiento a un deber objetivo de cuidado. Será culpa consciente o con representación cuando el sujeto que infringe un deber objetivo de cuidado confía en que el resultado no se produzca. Y en caso de que acontezca, no quiere ni acepta, aun cuando se lo haya representado. Será culpa inconsciente o sin representación cuando el sujeto realiza un comportamiento sin pensar en el resultado típico y sin prever lo previsible y evitable. Acuérdense de la teoría de evitabilidad de Jacobs. Ejemplo, se tendría una culpa con representación cuando un sujeto eleva los límites de velocidad permitidos en una vía de segundo nivel, confiando en que, al encontrarse la ciudad en semáforo rojo por la pandemia de COVID, no existían peatones. En consecuencia, una persona cruza la calle y la mata. En este supuesto, se representó la posibilidad, no la acepta, pero confía en que no se produzca. Pero es responsable culposamente por exceder niveles objetivos de cuidado. Por otro lado, se tendría culpa sin representación cuando el conductor eleva los límites de cuidado, pero la vía por la que transita es de primer nivel, periférico, donde no se permiten peatones. En este supuesto, el sujeto activo nunca previó que pudiera siquiera existir una persona y la mata. Se denomina culpa en ese sentido. Ahora bien, la denominada culpa consciente se distingue de la culpa inconsciente en razón de que la gente sepa o no que es cuidadoso. Por ejemplo, diría, Malamud Goti, que lo único que cabe considerar en el ámbito de la culpabilidad es si el autor ha previsto o debió prever el resultado, asumiendo el riesgo. De tal modo que el delincuente culposo no se pronuncia contra la propia norma, no va en contra de la norma, pero sí contra las condiciones cognitivas de su aplicación. ¿Vale?
Ahora, viene el tercer elemento subjetivo valorativo. Elementos subjetivos específicos. Son aquellos descritos en el tipo penal, por ejemplo, ánimo, la tendencia o propósito. El móvil del autor se analiza a nivel de tipo cuando el mismo pertenece a la descripción de la conducta. Si no, el móvil se estudia para graduar la culpabilidad del autor. ¿Sale? Por ejemplo, en el delito de robo se expresa al que con el ánimo. En el delito contra el consumo y riquezas nacionales a nivel federal se establece: se publican noticias falsas, exageradas o tendenciosas. Y otro ejemplo, en el delito de tráfico de menores, se refiere con el propósito de obtener un beneficio económico. Es decir, estos elementos tienen incluido el elemento valorativo directo en la descripción típica. Por eso se dice que no hay robos culposos, porque desde la descripción típica viene incluido el ánimo. ¿Vale? Tercer elemento de la tipicidad. Ya vimos objetivos, subjetivos, vamos a normativos. Es justamente los elementos normativos, que es la interpretación jurídica de la norma. Ocurre cuando la comprensión se hace depender del contexto de una norma jurídica. O cultural, vamos a la jurídica primero, por la cual se puede comprender de manera adecuada el contexto del tipo penal. Por ejemplo, en el delito de defraudación fiscal, se expresa: la omisión total o parcial de alguna contribución comprende indistintamente los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales. Hombre, qué claro, ¿verdad? En este caso, por supuesto, vale la pena acudir a la interpretación jurídica de la ley de impuestos sobre la renta para conocer el contenido de los conceptos contribución, ejercicios, pagos, cuáles son provisionales, cuáles son definitivos, para entonces entender cuándo encuadra la conducta en el tipo penal. ¿Vale? Ahora vamos a un ejemplo de interpretación cultural. La interpretación cultural ocurre cuando la comprensión se hace depender del contexto de la cultura, la academia o la costumbre, con la cual se puede comprender de manera adecuada el contexto del tipo penal. Verbigracia. En los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, se requiere constantemente acudir a la academia para conocer el concepto, por ejemplo, de petrolífero, como productos que se obtienen de la refinación del petróleo o del procesamiento del gas natural y que derivan directamente de hidrocarburos, tales como gasolina, diésel, querosenos, combustóleo y gas licuado de petróleo, entre otros. ¿Para qué? Para saber si la persona a la cual han detenido con lo que se piensa es gasolina o es diésel, verdaderamente es un petrolífero o no. Esa es una interpretación donde vamos a la parte académica de la norma. ¿Vale? Ahora bien, con estos elementos también tenemos que sumar la imputación objetiva del resultado a nivel de tipicidad, que es la atribución de un resultado típico a un sujeto activo responsable de la comisión de un delito. Esta teoría establece que un resultado le es objetivamente imputable al autor cuando, 1, exista creación o incremento de niveles de riesgo no permitidos. 2, que dicha creación o incremento se concrete en un resultado. Y 3, que este resultado pertenezca al ámbito protector de la norma. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, si la persona va en su bicicleta en periférico, ¿qué dice la imputación objetiva del resultado? 1, ¿quién creó o incrementó los niveles de riesgo no permitidos? ¿El de la bici o el automovilista? Conteste. 2, este incremento se concretó en un resultado: la muerte del ciclista porque lo aventó el automovilista. ¿Este resultado, que es homicidio, pertenece a la norma penal? Sí. Entonces la imputación objetiva del resultado va a decir tres elementos. ¿Quién creó el riesgo? ¿El de la bici o el automovilista? ¿Quién salió de la protección de la norma? La norma te protege si vas en tu carril de bicis y en tu vía de bicis. Y entonces, ¿quién debería asumir el resultado? Eso es la imputación objetiva del resultado, ¿vale? Solo que en nuestro país estamos todavía un poquito arcaicos y todavía pensamos que debería de responder el que tiene un automóvil o el que tiene un instrumento más fuerte. Pero en realidad la imputación objetiva del resultado, que es la tendencia del derecho penal moderno, se pone a ver quién crea los riesgos.
quién sale de la protección de la norma y entonces quién debería asumir los resultados. ¿Vale? Bien, estos son los elementos con los que actualmente se estudia la tipicidad en México. Es decir, cuando una persona comete un movimiento corporal voluntario o no, y este se encuentra tipificado como delito, se procede a estudiar, conforme al principio de legalidad, si ese comportamiento encuadra en una descripción típica, analizando cada uno de los elementos, objetivos, subjetivos y normativos, para poder realizar la imputación objetiva del resultado. Claro, siempre relacionado con los elementos de prueba respectivos. En caso de colmarse los requisitos de la tipicidad por parte de quien acusa o del asesor jurídico de la víctima, la defensa tiene la posibilidad de estudiar las causas de atipicidad, que tienen como finalidad destruir total o parcialmente los elementos de la tipicidad. Un poco les pongo este ejemplo. En el transcurso del análisis de la dogmática penal, tenemos opuestos binarios: tipicidad, atipicidad, juridicidad, antijuridicidad, culpabilidad, inculpabilidad. Y entonces, así como el Estado tiene la obligación por la carga de la prueba y la legalidad de establecer la tipicidad, cuando estamos del lado de la defensa tenemos la posibilidad de las causas de atipicidad. Estas causas de atipicidad fundamentan el incumplimiento del principio de legalidad. Ojo ahí. Por lo que pueden acarrear la exclusión del delito o una sentencia absolutoria. Basta con referir el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales al mencionar que en una sentencia absolutoria, el Tribunal de Enjuiciamiento determinará la causa de exclusión del delito, para lo cual podrá tomar como referencia, en su caso, las causas de atipicidad, mismas que determina como la ausencia de voluntad o de conducta, falta de alguno de los elementos del tipo penal, el consentimiento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible, el error de tipo que puede ser vencible o invencible. Estas causas de atipicidad serán argumentadas por la defensa en alguno de los sentidos que a continuación les voy a referir. Empecemos. El primero, la ausencia de voluntad o de conducta. ¿Qué onda? La ausencia de voluntad o de conducta es un elemento negativo de la tipicidad, dicen algunas escuelas. Yo le llamaría opuesto binario. Pues el derecho penal sanciona las conductas como movimientos corporales voluntarios. En ese sentido, cuando existe la ausencia de acción o de omisión en la realización de un acto ilícito, no se puede sancionar, bajo el entendido que el sujeto activo no desplegó ninguna conducta, no desplegó ninguna voluntad. Y por eso la falta de voluntad o de conducta recae en la atribución de la acción. Estos supuestos se presentan por 1. Vis absoluta o fuerza física superior irresistible, comprendida cuando el sujeto activo actúa en virtud de una fuerza física exterior proveniente de una persona con característica de irresistible que le da como consecuencia un resultado que éste no ha querido hacer. ¿No? Te empujan en el metro y entonces el impulso mismo hace que tú empujes a otro, se muere el de enfrente. ¿Vale? No hay ni voluntad ni conducta. La vis absoluta coloca a la persona en posición de un mero instrumento, del cual se vale el auténtico sujeto activo. Sirve de base para desarrollar posteriormente la teoría de la autoría mediata. ¿Vale? Ahí los dejo como en el tintero. En este supuesto, no es responsable desde el argumento en el que ni desde el punto de vista de la lógica ni desde el jurídico puede ser responsable quien es usado como medio para cometer un delito. Por ejemplo, presionar la mano de alguien sobre el gatillo para que dispare el arma y mate a otra persona, ¿no? Ahora viene otra, que es la vis mayor o fuerza mayor. Se presenta cuando el sujeto realiza una acción u omisión coaccionado por una fuerza física irresistible proveniente de la naturaleza. En este supuesto, es claro que no hay voluntad del sujeto. Imagínense que igual está temblando y entonces unas personas se me vienen encima, pero viene de la naturaleza, no de su voluntad. Y entonces hace que caigan otros hacia el vacío. ¿Vale? Viene de la naturaleza. En ese sentido, nos vamos a dar cuenta que no se le podría atribuir. ¿Qué otro? Tercer elemento que se puede analizar, movimientos reflejos.
Son actos corporales involuntarios, pero sí se pueden controlar o retardar, o incluso el sujeto previó el resultado. No funcionan como factores negativos de la tipicidad en ausencia de conducta. Por ejemplo, la cleptomanía. ¿Sale? O sea, ojo ahí. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que tenemos que valorar si hay voluntad o hay conducta. Incluso la doctrina maneja el sueño o hipnotismo, entendido como el descanso regular y periódico de los órganos sensoriales y del movimiento, acompañado de relajación de músculos y disminución de varias funciones orgánicas y nerviosas. En este caso, tampoco se daría la voluntad del sujeto por estar dormido, toda vez que no tiene dominio de sí mismo. El hipnotismo, comprendido como un procedimiento para producir el llamado sueño magnético, aplica la misma regla, siempre que no se tenga el consentimiento del sujeto activo para entrar en ese estado psíquico y cometer los delitos. Ojo ahí. Este análisis sirvió de base más adelante para el estudio de las acciones libres en su causa. Y luego tenemos el sonambulismo. Es el estado psíquico inconsciente mediante el cual la persona que padece sueño anormal tiene cierta aptitud para levantarse, andar, hablar y ejecutar otras cosas sin que al despertar recuerde algo de lo que hizo. Entonces, fíjense, cuando hablamos del punto número 1 como ausencia de voluntad o de conducta, tendríamos que estar analizando la vis absoluta o fuerza física superior irresistible, la vis mayor o fuerza mayor, que es la de naturaleza, movimientos reflejos, sueño o hipnotismo. Incluso el sonambulismo, para saber si existió o no voluntad o conducta de la gente, porque el derecho penal sanciona conductas y voluntades. Esta causa de atipicidad consiste en no considerar penalmente relevante los actos inconscientes a los actos realizados irresistiblemente bajo la vis absoluta o vis compulsiva y a los actos reflejos que no son atribuibles culposamente. Este excluyente del delito es el producto de una valoración, conforme a la cual se considera qué comportamientos o qué situaciones no son, en sentido jurídico penal, acción u omisión voluntaria. Podemos utilizarla muy bien cuando hacemos alegatos de clausura en un proceso desde el argumento de las máximas de la experiencia, la lógica y la razón, por ejemplo. Pero bueno, como se observa, la función limitadora del concepto de acción prácticamente es muy elemental, pues sirve para separar todo aquello que es irrelevante desde el punto de vista jurídico penal, es decir, lo que desde ningún punto de vista es controlable para una persona. Ello en el entendido que la conducta humana en el objeto y no el producto de una valoración. Es objeto, no producto. Acuérdense de esa regla, objeto y no producto. La ausencia de acción se presenta cuando ésta no se ajusta a la descripción típica o porque se ejecutó sin voluntad. La voluntad constituye un elemento indispensable para constituir una conducta, ya sea esta de acción o de omisión. Por ello, en el movimiento corporal y la inactividad involuntaria no conforman una conducta considerada para efectos del derecho penal, pues a la expresión puramente física o material faltaría el elemento necesario de atribución al sujeto. Por consiguiente, hay ausencia de conducta e imposibilidad de integración del tipo cuando la acción u omisión son involuntarios. Es decir, cuando el movimiento corporal o la inactividad no puede atribuirse al sujeto, no son suyos por falta de su voluntad. Al respecto, por ejemplo, el Código Penal de la Ciudad de México en el artículo 29, fracción 1, establece que existe atipicidad cuando la actividad o inactividad se realicen sin intervención de la voluntad de la gente. Por su parte, en el Código Penal Federal, en el artículo 15, fracción 1, refiere que se excluye la responsabilidad penal cuando se produzca el resultado sin actividad o inactividad. Es decir, sí existe esta excluyente en el derecho de manera fundamentada. Vamos al la segunda posibilidad de causa de atipicidad. Falta de alguno de los elementos del tipo penal. Ya vimos cuáles eran los elementos, ¿no? Entonces, una de las causas más comunes de atipicidad es la ausencia de alguno de los elementos exigidos por el tipo penal. Pues la falta de alguno de ellos va a actualizar la máxima de nullum crimine sine lege, como principio de legalidad. Cuando referimos la falta de alguno de los elementos del tipo penal, nos referimos a los elementos
Objetivo descriptivos, acuérdense, sujetos, calidad de sujetos, conducta, bien jurídico, objeto material, circunstancias exigidas por el tipo, medios comisivos, nexo causal, resultado. La falta de elementos objetivos recae en el estudio de la descripción típico objetiva descriptiva imputada. Entonces, si falta algo de eso, ya no hay delito. O se reclasifica el delito, ¿vale? En ese sentido, les decía, la falta de alguno de estos elementos da como consecuencia incluso la reclasificación jurídica o el error vencible o invencible. Les voy a poner un ejemplo para que quede más claro. A ver, por ejemplo, el error puede recaer sobre la calidad de sujetos. Pensé que era menor de edad. No sabía que era su padre en parricidio, ¿no? Cuando se exige que la muerte sea de un ascendiente. Les voy a poner el ejemplo. ¿No se acuerdan de este famoso cantante que omitiré el nombre, pero es chaparrito morenito de OV7? ¿No? Y entonces se llama Kalimba. Y entonces fue llevado a proceso por corrupción de personas menores de edad. El tipo penal exige una calidad de sujeto pasivo, persona menor de edad. ¿Qué dijo la defensa de Kalimba? Pensé que era mayor de edad. No pensé que era menor de edad. Ah, el cliente tiene un error sobre un elemento objetivo del tipo. Sí, ¿qué elemento? La calidad del sujeto. Él pensó que era mayor de edad, no que era menor de edad. Ok, ¿y ese error es vencible? ¿Lo puede vencer? Claro, le contestó el fiscal, porque pudo haberle pedido el IFE. En aquel tiempo se llamaba IFE, ¿no? Sí, y ahora pues hay que andar ahí ligando a las personas diciendo, ¿me das tu IFE por favor antes? O tu INE, tu pasaporte, tu visa, a ese grado. Pero bueno, determinaron que era vencible porque podía haber preguntado. Yo creo que era invencible porque la chica se encontraba en un lugar que era para personas mayores de edad, entonces asumes que al entrar le pidieron ese requisito. Pero bueno, en el caso concreto le dijeron que era vencible, que podía evitarlo. Muy bien, las reglas del error de tipo dicen, si tu error es vencible, te excluye al dolo y te deja subsistente la culpa, solo si el tipo penal lo permite. En el caso de corrupción de personas menores de edad, le excluyó al dolo, pero el tipo penal, en la descripción objetiva, descriptiva que le imputaron, exigía el ánimo de intención. Por lo tanto, el tipo penal no podía cometerse de manera culposa. Y por eso el desenlace de este famoso caso terminó en la libertad. ¿Sale? Ese es un ejemplo de cómo puede darse un error sobre un elemento, en este caso calidad de sujetos. Pensemos en un error, a lo mejor en un bien jurídico tutelado. Pensé que era mío. Yo llegué al estacionamiento, le puse al control del automóvil, me abrió este automóvil, me subí, venía yo muy apurada con mi súper, con mis hijos, con 1000 cosas. Arranqué, pero este no es mi coche. ¿Vale? Hay un bien jurídico, vencible o invencible. Pues podía vencerlo, podía darse cuenta que no traía ese tipo de música o no traía ese zapatito colgado en el espejo o que el asiento no le acomodaba. Claro, pero excluye el dolo y subsiste la culpa y no hay robos culposos. Por lo tanto, se va en libertad. ¿Se entendió? Bien. En ese sentido, estos elementos objetivos que son el sujeto, la conducta, las circunstancias, etcétera, traen como consecuencia que se comete una conducta típica diversa a la atribuida. Por ejemplo, si te exige una calidad específica y no está, a lo mejor no se da ese tipo penal, pero sí se puede dar otro en la reclasificación. Por eso es tan importante analizar los elementos objetivos descriptivos que se imputan. ¿Vale? Pero vamos a ver si esto es verdad en el mundo fáctico, en el mundo real. El Código Penal de la Ciudad de México, en el artículo 29, en la fracción 2, establece que existe atipicidad cuando falte alguno de los elementos que integran la descripción legal del delito. Ahí está. Por su parte, el federal, en el artículo 15, fracción segunda, refiere que se excluye la responsabilidad cuando se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripción típica del delito de que se trate. Ahí está como si existe en la vida real, ¿vale? Tercera forma de atipicidad, el consentimiento de la víctima.
que recaiga sobre algún bien jurídico disponible. Sucede cuando la víctima consiente la lesión al bien jurídico disponible. El consentimiento tiene una doble naturaleza jurídica en este contexto de tipicidad. Pues algunas veces cuando recae sobre bienes jurídicos disponibles, excluye el tipo penal, mientras que otras ocasiones excluye la antijuridicidad. Generalmente cuando se trata de bienes jurídicos no disponibles. Cuando el consentimiento es causa de atipicidad, se le denomina conformidad, consentimiento con conformidad. Cuando el consentimiento excluye la antijuridicidad, se le denomina consentimiento justificante. El consentimiento recae en el estudio de la disposición del bien jurídico tutelado. Es decir, para saber si puede o no haber consentimiento, piénsenlo desde el bien jurídico tutelado. Puede o no disponer de él, la vida o el patrimonio, ¿vale? La doctrina ha dejado de considerar al consentimiento únicamente como una causa de justificación. El consentimiento ahora también se comprende como causa de atipicidad. Por ejemplo, recordando, Klaus Roxin ha sido muy enfático al decir que el consentimiento hace desaparecer cualquier desvalor de acción y de resultado. Además de que, por supuesto, excluye la tipicidad. Así, el consentimiento se basa en la libertad autorresponsable de disponer de bienes jurídicos, pero con motivo de la falta de disponibilidad sobre algunos bienes jurídicos, por ejemplo, la vida. El consentimiento como causa excluyente de la atipicidad no puede ser una regla dogmática constante. Esto explica por qué incluso la participación en el suicidio ajeno es perfectamente punible en nuestra legislación, pues la vida en nuestro sistema jurídico es un bien indisponible. Ahora bien, para que el consentimiento sea eficaz, debe cumplir con los siguientes requisitos. La persona que otorga el consentimiento debe estar legitimada para disponer de dicho bien. Estos bullets que les voy a decir ahorita, estos números, esta lista, es para que ustedes evalúen si la defensa les dice que hay una causa de atipicidad por consentimiento de la víctima, ustedes digan a ver si es cierto. Vamos a ver. Número 1, la persona que otorga el consentimiento debe estar legitimada para disponer de dicho bien. 2, el consentimiento no debe ser emitido por error, engaño o coacción, vicios del consentimiento. 3, el consentimiento debe estar referido tanto a la acción como al resultado. 4, el consentimiento debe referirse a un acontecimiento futuro. Un poco saben como en un ejemplo que se me ocurre ahorita de primer mundo, la eutanasia. El consentimiento debe referirse a bienes individuales y disponibles. El consentimiento debe ser susceptible de conocimiento exterior. Así, con estos elementos, el consentimiento es una causa de atipicidad que opera cuando cabe suponer que el portador de un bien jurídico protegido habría prestado su consentimiento de la lesión o puesta en peligro del bien. En menos palabras, el consentimiento presunto consiste en suponer que un sujeto, de conocer la situación concreta en que se encuentra, consentiría un determinado acto. El papá, en el supuesto de que agarren al hijo porque él vio que ya no estaba el vehículo, que deja estacionado en la calle porque no cabe en su patio, llama a la policía, lo reporta como robado, el hijo se había escapado en la noche para una fiesta, agarran al hijo con el carro robado y lo llevan al bote. ¿Qué va a pasar? El papá va a decir, en la situación concreta, le hubiera prestado el coche a mi hijo. A lo mejor no se lo hubiera prestado, pero él va a decir que sí porque no se va al bote, ¿no? Entonces, ¿qué es un bien jurídico disponible? Es su auto, es su hijo y estaría a nivel de tipicidad. ¿Vale? Vamos a ver cómo se lleva esto al mundo de la legalidad. En el Código Penal de la Ciudad de México está en el artículo 29, fracción cuarta. Establece que existe atipicidad cuando se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado y lo maneja como atipicidad. Por su parte, el Código Penal Federal en el artículo 15, en la fracción 3, refiere que se excluye la responsabilidad cuando se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, siempre que se llenen algunos requisitos, los que les he explicado. El Código Penal Federal no establece específicamente que esté a nivel de tipicidad, pero para eso vale la pena leer el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que sí lo refiere a nivel de tipicidad.
En ambos casos, los requisitos que se exige, acuérdense que son que se trate de bien jurídico disponible, que el titular del bien jurídico o quien esté legitimado para consentir tenga capacidad jurídica para disponer libremente del bien y que el consentimiento sea expreso o tácito y no medie algún vicio del consentimiento, de la voluntad, del engaño. ¿Vale? Eso es el consentimiento. Vamos al 4, error de tipo. Cuando hablamos del error de tipo, vamos a darnos cuenta que el error de tipo tiene que recaer o recae sobre algún elemento del tipo penal. ¿Sale? Es una falsa creencia de la realidad. La falsa creencia en la realidad puede ser a su vez evitable o inevitable, es decir, vencible o invencible. Esta causa de atipicidad busca eliminar los elementos objetivos descriptivos del tipo, atacando el elemento subjetivo dolo, pues cuando el autor tiene un error sobre alguno de los elementos esenciales del delito, tal error siempre va a afectar la configuración del dolo. Así, el error de tipo es el aspecto, digámoslo así, binario del elemento intelectual dolo, ocasionado por falta de intención o por ignorancia. El efecto principal es eliminar el dolo, dejando subsistente la atribución a título culposo, siempre que el tipo penal lo permita, como les ponía el ejemplo ahorita del robo, ¿no? Es decir, si el dolo es la voluntad de realizar el tipo objetivo, con conocimiento de todos y cada uno de sus elementos, el error que recae sobre el conocimiento de alguno de los componentes objetivos eliminará el dolo en todos los casos y deja subsistente la culpa. El error de tipo se va a presentar bajo dos formas. Uno, vencible o inevitable. Perdón, invencible, o sea, era inevitable que yo lo superara ese error. O dos, vencible, lo podía vencer o evitar. En los dos casos se elimina el dolo, pero en el segundo de los supuestos deja subsistente la culpa, siempre y cuando la comisión del hecho típico lo permita. Por ejemplo, el robo no permite el título culposo, pues en la descripción típica se establece un elemento específico, intención. Por tanto, si el autor tiene un error en el bien jurídico, creía que era suyo, aun cuando se tenga un error respecto del elemento objetivo, bien jurídico tutelado, y este se considere vencible, se excluirá el dolo, dejando subsistente la culpa. Sin embargo, como el tipo penal no permite el grado culposo, no se puede imponer una sanción. En atención al principio de ¿qué? De legalidad. ¿Vale? Ahora vamos al error invencible o inevitable. Era imposible que lo evitara. Ocurre cuando el autor doloso, de modo inevitable, yerra sobre alguno de los elementos objetivos del tipo penal. Con lo cual, el tipo penal en definitiva se va a excluir, ya que cualquier persona en situación del autor, aún actuando con la máxima diligencia, hubiera cometido el mismo error. Es decir, el autor no sabía y no tenía la conciencia de que realizaba una conducta típica. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, una persona dejó su vehículo estacionado en una plaza. Al salir apurada por la necesidad de realizar tareas pendientes, utiliza la llave de control remoto para ubicar su vehículo. Al llegar, enciende el carro y sale. Horas más tarde, la detienen por robo. El proceso queda demostrado que el carro que tomó coincidía con la marca y modelo del propio, por lo que al haber abierto y arrancado pensó que era suyo. En este caso se argumentó un error de tipo respecto de elementos objetivos, bien jurídico tutelado, llevando a cabo de manera invencible. ¿Sale? Ahora, ejemplo, error vencible o evitable. Recae sobre elementos objetivos del tipo penal y se entiende que el error de tipo vencible elimina el dolo del autor, en tanto que subsiste la punibilidad por el delito culposo de que se trate. El error que se podía haber evitado si el sujeto activo hubiera actuado observando el cuidado debido. Es decir, el sujeto no actuó con dolo, pero se tiene que comprobar si ha actuado con imprudencia, si ha superado el riesgo permitido infringido por el deber de cuidado que se exige. ¿Sale? Bien, ese es el tema de el error. Vamos a ver si esto cómo baja la legislación. En el Código Penal de la Ciudad de México, el artículo 29, fracción tercera, establece que existe atipicidad cuando el agente obre con error sobre alguno de los elementos del tipo penal.
el cual puede ser vencible o invencible. En casos vencibles se aplica la sanción a título culposo, siempre que sea admisible su realización. Y en los casos de invencible se excluye la tipicidad. O sea, bajo lo dogmático, lo académico, perfectamente a la norma. Por su parte, el Código Penal Federal, en el artículo 15, pero en la fracción 8, se establece la exclusión del delito cuando exista error sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal. Y fortalecido está en el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales como una causa de atipicidad. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, pasemos ahora a la antijuridicidad, ¿vale? Para decidir si una acción típica es antijurídica, debe saberse si sobre dicha acción típica recae o no una causa de justificación, que va a ser su opuesto binario. Lo común a toda causa de justificación es precisamente que se presente un conflicto de interés, ¿no? Esto es así, entonces la antijuridicidad es el campo en el que ofrece la solución a un conflicto presentado entre los intereses de cuando menos dos personas, como la defensa legítima. De modo general, en la antijuridicidad tiene lugar la solución de conflictos derivados de las exigencias sociales y los intereses particulares. Es decir, es este elemento en el cual el Estado determina a partir de su jus puniendi, su jus penale, qué es lo que vas a prohibir como tipo declarativo, que no podríamos realizar porque es contrario a la sociedad. La antijuridicidad como categoría jurídico-penal la debemos a Jering en 1867, quien decidió separar la categoría de la culpabilidad en dos rubros, el objetivo y subjetivo, siendo el aspecto objetivo la antijuridicidad, entendida como injusto objetivo, y la culpabilidad la comprendía Jering como injusto subjetivo. Hoy lo tenemos perfectamente dividido, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Entonces, el término antijuridicidad, transportado al campo penal para referirse a una de las categorías del delito, es confuso, sí, pero también tendríamos que ver cómo se establece el día de hoy. Por ejemplo, que Claude Roxin denomina esta tercera categoría del delito con el nombre de injusto para él, sabiendo que solo la acción, primer nivel, se configura un tipo penal, segundo nivel, y puede o no ser valorada como injusto, tercer nivel. Para Roxin tendríamos acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Acuérdense. ¿Vale? La ubicación sistemática de esta antijuridicidad se ubica entre la tipicidad y la culpabilidad. En el estudio concreto de la antijuridicidad, no cabe referirse a la personalidad del autor nunca. Ya estamos superando el derecho penal del autor, ¿eh? Pues esto tiene lugar en las categorías de la culpabilidad. En la antijuridicidad, tan solo se trata de verificar de modo distinto o como se hace en la tipicidad, si un determinado comportamiento está o no prohibido. No específicamente por la ley penal, sino atendiendo al esquema jurídico en general. Por ejemplo, un comportamiento típico particular puede estar permitido si a la vez está amparado por alguna causa de justificación, lo cual se analiza en la categoría de la antijuridicidad. En ese sentido, nos vamos a dar cuenta que la antijuridicidad es lo contrario a derecho, es decir, lo contrario a la norma. En ella tiene lugar la solución de conflictos derivados de la exigencia social y los intereses particulares. El opuesto binario de la antijuridicidad son las causas de justificación, las cuales son defensa legítima, consentimiento justificante, estado de necesidad justificante, ejercicio de un derecho y cumplimiento de un deber. Estas 5 las podemos encontrar fundamentadas conforme a la legalidad en el artículo 405, fracción 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en cada uno de los códigos penales, por supuesto. La defensa legítima es la respuesta mediante la cual se repele una agresión antijurídica actual, real o inminente, que se realiza ya sea sobre la propia persona o los bienes de quien se defiende, o sobre los bienes de un tercero. La agresión debe repelerse de manera racional y proporcional a los medios empleados. De lo contrario, tendríamos una defensa legítima excedida. ¿Vale? Luego, el consentimiento justificante. Se presenta cuando existe consentimiento por parte de la víctima,
pero solo podrá darse respecto a bienes jurídicos disponibles. ¿Sale, vale? Luego va el estado de necesidad justificante. El estado de necesidad justificante se presenta cuando se tiene la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual, inminente, no ocasionado por el agente y se lesiona otro bien jurídico de menor valor. Es decir, te voy a justificar cuando lesionas un bien jurídico de menor valor por uno de mayor valor. Y en ese contexto lo que tendríamos, por supuesto, sería, por ejemplo, el robo de famélico, ¿no? Ejercicio de un derecho significa la legitimidad que da la norma jurídica para lesionar bienes jurídicos disponibles de terceros, con el propósito de hacer valer esa facultad. Ah, caray. Ejemplo claro. Si por ejercicio de un derecho tengo un auto de exequandum o tengo, por ejemplo, el derecho de ir a un embargo, me llevo las cosas, pues bien me podrían ir a denunciar por, a lo mejor, ¿no? Evidentemente a la persona que tiene la facultad para realizarlo, por allanamiento de morada, por robo y lo que resulte. Bien, cuando se analiza la conducta se dice, está en ejercicio de un derecho, porque hay una decisión que está fundamentada en la norma jurídica que le permitió entrar y llevarse los bienes. Ese sería un ejemplo. Luego, cumplimiento de un deber. Este se va a presentar cuando el autor del hecho tiene un mandato para actuar y en caso de no hacerlo, podría lesionar bienes jurídicos o en su caso causar una afectación mayor a la sociedad. Es importante demostrar el origen del deber, el cual puede derivar de una relación contractual, un mandato judicial, de una relación de suprasubordinación o un mandato legal. El caso, por ejemplo, de los policías, ¿no? Que están en cumplimiento de su deber y escuchan a una persona gritar auxilio y entran en un domicilio, no traen orden de aprehensión, pero están en cumplimiento a lo mejor del deber de salvaguardar la vida de alguien. ¿Vale? Esos serían los elementos de la antijuridicidad. Bien, pasemos a la culpabilidad. La culpabilidad es un elemento de los más bonitos porque va a implicar el juicio de reproche. La culpabilidad es esa capacidad que se tiene que analizar de madurez para ser motivado por la norma penal. Vamos a ver que esta culpabilidad va a tener elementos, va a tener atenuantes y va a tener excluyentes. ¿Sale, vale? Veámoslo poco a poco. No me quiero meter en teorías en este tema porque es muy, muy sensible. La culpabilidad, para empezar, es reprochabilidad. Dice el penalista Reinhard Frank en 1907 en su libro La culpabilidad, página 20, dice, culpabilidad es reprochabilidad. La expresión no es bella, pero no encuentro otra mejor. Y ha perdurado desde 1907 hasta nuestra época. Hablar de culpabilidad es hablar del juicio de reproche, y el juicio de reproche lo hace el órgano jurisdiccional. ¿Sale, vale? Entonces nos vamos a dar cuenta que la culpabilidad va a tener elementos, y tiene elementos como la imputabilidad, que sea un sujeto penalmente responsable. Por eso es que los adolescentes no cometen delitos, porque sí pueden tener conductas típicas y antijurídicas, pero no culpables, porque les va a faltar el elemento imputabilidad. ¿Vale? Entonces, su primer elemento es imputabilidad. El segundo es la conciencia de la antijuridicidad, que sepas que lo que estás haciendo está mal, hiciste grado de madurez. Luego viene el juicio de reproche y el merecimiento y necesidad de pena. Esos son los elementos. Luego va a haber excluyentes de la culpabilidad, como la inimputabilidad, el error de prohibición invencible, el estado de necesidad exculpante y la no exigibilidad de otra conducta. Y va a haber atenuantes, imputabilidad disminuida, culposamente, por supuesto, error de prohibición vencible y el análisis de las acciones libres en su causa. Vamos a verlo. A ver, la imputabilidad, primero los elementos, significa la capacidad que tiene un sujeto para hacerle exigible el cumplimiento de una norma. La conciencia de la antijuridicidad significa que el autor conoce que su comportamiento no se encuentra amparado por una norma. Sin embargo, quiere y acepta la realización del resultado. El juicio de reproche
es aquella cualidad de la acción antijurídica que posibilita hacer un reproche personal al autor, individualizado, proporcional, entendiendo en sí mismo como el juicio que elabora el juzgador en la sentencia. ¿Cuánto le pones a partir de los márgenes de punibilidad? Y luego, por supuesto, el merecimiento y necesidad de pena, que significa el quantum de sanción que debe imponerse al autor al momento de individualizar la exigencia de la norma, con el caso concreto, por supuesto. Para graduar el merecimiento de la pena es necesario tomar en cuenta lo siguiente: circunstancias concretas del hecho, características particulares del autor, para evitar el derecho penal del autor, ojo, y la intervención de la víctima en el hecho delictivo. ¿Sale? Ahora, cuando hablamos de las excluyentes, ¿no? Aquello que excluye definitivamente la culpabilidad o bien incluso la atenúa, tenemos a la inimputabilidad. Significa que el autor del hecho no está considerado en derecho penal como una persona que cuente con capacidad de entender y querer y de conducirse en sentido positivo de la norma. Se excluye por inimputabilidad. Pero cuando la inimputabilidad es disminuida, entonces se puede atenuar siempre y cuando no sea dolosa. ¿Sale? El error de prohibición vencible. El error de prohibición recae sobre la conciencia de la antijuridicidad del hecho, y en especial el error de prohibición invencible ocurre cuando el autor de modo inevitable yerra respecto a la conciencia de la antijuridicidad. Es decir, pensaba que su comportamiento estaba amparado por la norma. ¿Sale? Luego viene el estado de necesidad exculpante. Este estado de necesidad exculpante se presenta cuando se tiene la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, pero se va a lesionar otro bien jurídico de igual valor. ¿No? El caso del Titanic, por ejemplo, o Jack y Rose. Pues, ¿quién podría llevar a un tribunal a Rose por quitarle las manitas a Jack y dejarlo ir al fondo del mar? Eran bienes jurídicos de igual valor, la vida de Jack, la vida de Rose. Y entonces esto sería, por supuesto, un estado de necesidad exculpante, porque los bienes jurídicos son de igual valor. También se toma en cuenta la exigibilidad de otra conducta. No exigibilidad de otra conducta. Se actualiza cuando se comprueba que bajo las circunstancias concretas del hecho, el autor no podía comportarse de manera distinta. ¿Sale? Evidentemente estas, les repito, pueden atenuar o pueden excluir, ¿no? Ahorita les voy a poner un ejercicio que les hice muy interesante. Luego, si ya estudiamos tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, lo siguiente que se analiza son las formas de intervención delictiva, que adquieren un rol indispensable al momento en que se pretende determinar la culpabilidad del imputado, toda vez que se tiene que especificar la forma en que intervino en el hecho. Las diferentes formas de intervención, acuérdense, son autor directo, se realiza o se actualiza cuando el autor reúne las características exigidas por el tipo penal y en plena conciencia de su hecho realiza por sí solo el comportamiento típico. Autoría mediata. Se presenta cuando el autor se vale de otro para cometer el delito, también conocido como autor de atrás, autor mediato o autor intelectual. Cualquiera de estos utiliza a otra persona denominada autor inmediato, autor de enfrente o autor material. Se puede presentar por alguna de las siguientes formas: coacción, error, utilización de inimputables o por aparatos organizados de poder. La característica de la autoría mediata es que, de comprobarse, los autores inmediatos cuya voluntad está siendo manipulada quedan excluidos de responsabilidad, asumiendo la responsabilidad el autor de atrás, mediato o intelectual. Tercera forma, la coautoría. Se configura cuando dos o más personas dolosamente realizan conjuntamente el delito. Para que sean coautores debe tener intervención en el hecho de manera necesaria, es decir, deben tener dominio del mismo. Luego vamos a las formas de participación delictiva. Tenemos primero a la inducción, la cual consiste en determinar a otra persona a cometer un delito. No es precisamente manejar su voluntad como en la autoría mediata, porque aquí no tenemos seguro el resultado, ¿sale? Y luego viene la complicidad, que significa ayudar o auxiliar a una persona en la comisión de un hecho doloso.
Siempre he sostenido que la complicidad se puede estudiar desde el punto de vista ex ante, antes del hecho, durante, mientras se está lesionando el bien jurídico, y ex post, después de haberse lesionado el bien jurídico. ¿Sale? Pero tenemos que atender a cada caso en concreto y a que exista el fundamento en el principio de legalidad. Estas formas de intervención delictiva tienen principios que la rigen. Los más importantes es el principio de accesoriedad limitada, conforme al cual solo es punible la participación del inductor o cómplice siempre que el autor del hecho principal se hubiese comportado de modo típicamente doloso y antijurídico a la vez. O sea, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y el principio de accesoriedad externa. De conformidad con este principio, solo es punible la participación del inductor o cómplice siempre que el autor del hecho principal hubiese puesto en riesgo el bien jurídico mediante actos de por lo menos tentativa o bien se hubiese lesionado el bien jurídico mediante la consumación del resultado típico. Es decir, básicamente estos principios dicen, no puedes sancionar al partícipe inductor, que es accesorio, si no sancionas primero al autor, o si el autor no se comportó por lo menos de manera típica, dolosa y antijurídica o lo puso en riesgo. ¿Qué significaría esto? Si el autor del hecho está justificado, pues se justifica. ¿Vale? Y luego finalmente tenemos que estudiar los grados de ejecución del hecho. Los grados de ejecución del hecho sirven para determinar el nivel de afectación o puesta en riesgo del bien jurídico tutelado y la fase durante la ejecución de los actos tendentes a producir el resultado. Los grados de ejecución del hecho son actos preparatorios, tentativas, que puede ser imposible, inacabada o acabada, desistimiento, consumación y arrepentimiento. Cada uno de los grados de ejecución del hecho debe estar perfectamente relacionado con la teoría del caso o la pretensión que se tenga, toda vez que ello implica una imputación directa a la pena y al hecho que la ley señale como delito. La definición de los grados de ejecución del hecho vamos a comprenderla de manera genérica de la siguiente forma. Actos preparatorios. Significa la concepción o el acuerdo previo para realizar un hecho. En derecho penal no son punibles por regla general, pero por excepción, solo si el tipo penal lo exige, por ejemplo, los delitos contra la seguridad del Estado, pueden ser punibles. Tentativa. Se produce cuando el autor doloso realiza total o parcialmente los actos tendientes a producir un resultado. Sin embargo, dicho resultado no se produce por causas ajenas a la voluntad de la gente y tiene diversas acepciones. Tentativa imposible. Se produce cuando el autor no utiliza el medio comisivo idóneo para producir el resultado y por lo tanto el bien jurídico nunca se pone en riesgo. Por ejemplo, una amenaza con un arma de fuego falsa. Tentativa inacabada. Se produce cuando el autor ha realizado parcialmente los actos tendientes a producir un resultado y dichos actos se ven interrumpidos por causas externas. Por ejemplo, cuando alguien quiere privar de la vida a una persona y un tercero interrumpe el resultado. Tentativa acabada. Se produce cuando el autor ejecuta totalmente los actos para lograr un resultado, pero el resultado no se produce. Por ejemplo, cuando se dispara un arma de fuego sin matar a la persona. ¿Sale? Luego viene el desistimiento. Se presenta una vez que el sujeto haya realizado actos tendentes a producir un resultado típico. Cambia de opinión de manera espontánea y realiza actos tendentes para neutralizarlo. Puede darse el desistimiento malogrado, que es cuando el autor, a pesar de haber realizado actos tendentes a neutralizar el resultado, dicho resultado se presenta invariable. Por ejemplo, yo quiero matar a mi marido. Todas las noches le doy un poco de veneno, pero de repente me sale el amor nuevamente y me desisto y lo llevo al médico para decirle, estoy suministrándole estas gotitas, por favor, ayúdenme. El desistimiento, para que tenga efectos en materia penal, debe ser neutralizada el resultado. Si no, voy a responder por alguna de las lesiones, tal vez. Luego viene la consumación. Es la lesión o puesta en peligro ya del bien jurídico tutelado. Y finalmente el arrepentimiento. Una vez ejecutado el resultado, el sujeto cambia de opinión y realiza actos tendientes a restituir el bien jurídico o reparar el daño causado. Básicamente, eso serían las formas de intervención delictiva. Ahora bien, yo les preparé un
miren, para que ustedes puedan perfectamente observar cuál es la diferencia entre unos y otros. Miren, por ejemplo, aquí pueden perfectamente observar el elemento Ministerio Público o asesor jurídico de la víctima y la defensa. En el elemento tipicidad, la tipicidad va a tener 3 elementos: el objetivo, el subjetivo y el normativo. En los objetivos tenemos sujetos, calidad, conducta, bien jurídico, objeto material, circunstancias, medios comisivos, nexo causal, resultado e imputación objetiva del resultado o atribuibilidad del resultado de la conducta. En elementos subjetivos tenemos dolo, culpa o elementos específicos. Y en elementos normativos tenemos una interpretación jurídica o cultural. Opuesto binario para la defensa y para análisis de resoluciones, tenemos a la defensa con la atipicidad, donde va a tener 5 posibilidades de destruir esta carga probatoria del Ministerio Público o del asesor jurídico, mediante la ausencia de voluntad, ya lo vimos, la ausencia de conducta, la falta de algún elemento del tipo penal, el consentimiento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible y el error de tipo vencible e invencible. Ahí tienen a los 2 elementos. Si ustedes son MPs, tendrían que irse hacia la carga de la prueba. Si son defensas, tendrían que irse hacia el opuesto binario de la tipicidad, que es la atipicidad. Y si trabajan en órgano jurisdiccional, tienen que analizar estos 2 para saber cuál de las 2 teorías del caso sobreviene o está comprobada o es lógica o es objetiva, es justa. Y esto lo van a fundamentar en el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales para sentencias absolutorias. Incluso en las condenatorias también lo pueden analizar, porque van a decir que quedó acreditado la tipicidad, ¿no? Luego tenemos la antijuridicidad. De un lado les puse, el elemento es la antijuridicidad, es el Ministerio Público o asesor jurídico de la víctima quien debe referir que la conducta es contraria a derecho. Utilizar el principio de objetividad, es decir, investigar elementos de cargo y de descargo, y analizar de oficio las excluyentes del delito. Esa es la carga de la prueba del Estado. Mientras la defensa tiene su opuesto binario, que serían las causas de justificación, ¿no? Que ya también las estuvimos refiriendo, que es consentimiento presunto, legítima defensa, estado de necesidad justificante, ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber. Evidentemente, en una resolución, y vuelvo a decir, artículo 405, sentencias condenatorias, artículo 406, condenatorias y absolutorias en el 405 para poder distinguir estos 2 opuestos entre cada una de las partes. Luego aquí les puse culpabilidad, elemento la culpabilidad. Esta culpabilidad cambia un poco la estructura porque la culpabilidad tiene elementos, que es la imputabilidad, la conciencia de antijuridicidad, el juicio de reproche y el merecimiento y necesidad de penas. Y en el opuesto binario, en las causas de inculpabilidad, tenemos atenuantes y excluyentes. La atenuante que versa sobre el error de prohibición invencible va a recaer, digámoslo así, o le va a dar, ¿no?, a la conciencia de la antijuridicidad. Y el estado de necesidad disculpante le va a dar, por supuesto, al juicio de reproche. Mientras que las excluyentes, inimputabilidad, le va a pegar a la imputabilidad. La inexigibilidad de otra conducta le va a pegar, por supuesto, a la conciencia de antijuridicidad y el error y al juicio de reproche. Y el error de prohibición invencible a la conciencia de antijuridicidad. Esto es lo que jurídicamente podemos fundamentar desde el artículo 15 del Código Penal Federal, 29 de la Ciudad de México, 405 y 406, junto con el 410 para el juicio de reproche de nuestra norma vigente, ¿vale? Luego tenemos, por supuesto, las formas de intervención delictiva. El Ministerio Público, asesor jurídico de la víctima, carga de la prueba, tendrá que determinar si es autor, directo, mediato, coautor, o hay una forma especial de autoría, o si es partícipe por inducción o complicidad, mientras que la defensa siempre va a estar pendiente de las reglas del principio de accesoriedad limitada o externa. En los grados de ejecución del hecho, el Ministerio Público, como representante del Estado, y el asesor jurídico de la víctima, siempre tendrán que determinar con la carga de la prueba si son actos preparatorios, tentativas, desistimientos, consumaciones o arrepentimientos. Mientras que la defensa, ¿qué hace?
intenta bajar los grados de ejecución del hecho, pues ello siempre le va a atenuar las penas, ¿vale? Y, por supuesto, ya en una sentencia ustedes tendrán que analizar el concurso de delitos, ideal o real. La defensa intentará desvirtuar para atenuar las penas y, por supuesto, estudiar la punibilidad desde la pena y medida de seguridad, en lo que la defensa contestaría analizar el juicio de reproche y el quantum de la pena. Eso sería un esquema de cómo podríamos analizar un delito en materia penal, desde la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la forma de intervención, el grado de ejecución, desde el opuesto del Ministerio Público y la defensa, para poder llevar a una buena resolución jurisdiccional y sobre todo a lo que todo nos importa, la justicia. Gracias por su atención.